En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables. Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el Seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada ¿Cómo hacer mediciones higiénicas para contaminantes químicos?
Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra formación. Vamos a arrancar con una frase de Sócrates, filósofo. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. En este sentido, es importante cuando hacemos mediciones higiénicas tener criterios claros para definir cuándo una medición higiénica es necesaria, cuándo no, cuándo aplica, por qué aplica, cómo hacerla, para qué hacerla, cuál es el fin último de la medición higiénica, qué es una medición higiénica. Estos criterios son los que vamos a desarrollar el día de hoy. Muchas veces, por complacer los criterios de la norma, nos tiramos de cabeza a hacer mediciones higiénicas, pero no le damos el sentido correcto a la medición higiénica. Y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Estamos en el seminario número 6 de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo del año en el desarrollo de estos seminarios, de esta comunidad. Y vamos a mirar, permítanme un segundo que yo siempre me distraigo con la pantalla. Vamos a mirar las tablas de contenido. Primero, en un primer momento vamos a hablar de los criterios iniciales para realizar una medición higiénica. En un momento 2, cuáles son los factores relevantes durante la medición higiénica de un contaminante químico. Y en el momento 3, cuáles son los aspectos relevantes del informe de una medición higiénica. El objetivo general, establecer los criterios necesarios para la toma de decisión de realizar una medición higiénica, aspectos a verificar durante la medición y características que deben tener el informe de la medición. Es muy importante el informe, es fundamental, porque es la forma en cómo el especialista le transmite al usuario cuáles son la medición, qué es lo que debe ser, cuáles son la presencia o cuál es la presencia del contaminante, qué aplica y qué no aplica. Entonces, dentro de nuestros objetivos tenemos como objetivo específico 1, establecer los criterios que se requieren a la hora de tomar la decisión de realizar una medición higiénica. Como objetivo específico 2, conocer cuáles son los aspectos que se deben verificar al momento de hacer una medición higiénica en el lugar de trabajo. Y como objetivo específico 3, determinar cuáles son las características que debe tener el informe de una medición higiénica y su utilidad para la empresa. Para ello, vamos a partir con nuestro sondeo inicial, para lo cual Wilmer nos va a ayudar en este sentido. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una medición higiénica es A, una medición de control administrativa del riesgo, B, una determinación cuantitativa de un contaminante, C, una técnica analítica para identificar un contaminante o D, una técnica analítica para estimar valor permisible? Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador le aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Respuestas, vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, una medida de control administrativa del riesgo, un 40% de respuesta. B, una determinación cuantitativa de un contaminante, un 18%. C, una técnica analítica para identificar un contaminante, un 27%. Y D, una técnica analítica para estimar valor permisible, un 15% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el parámetro base para definir la realización de una medición higiénica es A, la técnica analítica para identificar el contaminante, B, la técnica analítica para cuantificar el contaminante,
C, el valor límite permisible del contaminante a medir. D, la peligrosidad del contaminante a medir. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la técnica analítica para identificar el contaminante, un 22% de respuesta. B, la técnica analítica para cuantificar el contaminante, un 12% de respuesta. C, el valor límite permisible del contaminante a medir, un 42% de respuesta. D, la peligrosidad del contaminante a medir, un 25% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, el criterio más importante para realizar la medición higiénica de un contaminante químico es A, la viabilidad de la técnica analítica, B, estimar la duración de la medición, C, que el contaminante tenga valor límite permisible, D, la ficha de datos de seguridad del agente químico. Igualmente les daremos 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, la viabilidad de la técnica analítica, un 9% de respuesta. B, estimar la duración de la medición, un 4%. C, que el contaminante tenga valor límite permisible. D, la ficha de datos de seguridad del agente químico, un 64% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro seminario, al contenido técnico. Bueno, vamos a arrancar con mediciones higiénicas. Primero, ¿qué es una medición higiénica? Una medición higiénica no es una medida de control. Partamos de esa base. Una medición higiénica es la determinación cuantitativa de la presencia de un contaminante químico en un lugar de trabajo. Cuando hablo de medición higiénica, estoy diciendo, voy a poner ejemplos específicos. No me voy a ir con la parte teórica, sino esto va a ser muy práctico. Si estoy en una empresa de alimentos, lo que me interesa saber es, dependiendo de lo que la empresa de alimentos produzca, saber a qué estoy exponiendo al trabajador. Usualmente las empresas de alimentos se subestima el peligro químico, pero en una empresa de alimentos, uno de los agentes que tiene mayor permanencia es material particulado. Material particulado orgánico, pero es material particulado. Entonces, pues, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo va a saber cuánto material particulado hay en el entorno laboral. Cuando estoy hablando de metalmecánica, uno de los agentes químicos que tiene una mayor peligrosidad son los humos metálicos. Pues mi objetivo es saber qué cantidad o cuál es la concentración de humos metálicos. Si estamos hablando de mantenimiento automotriz, pues uno de los agentes que tiene mayor incidencia en el lugar de trabajo de la parte automotriz, del taller automotriz, es la presencia de bencenos, toluenos, es decir, derivados de hidrocarburos. Mi objetivo es saber cuál es la concentración que hay en el entorno de este agente químico. Pero si yo sé cuánto hay, ¿eso va a ser un control administrativo? Por definición, no. No va a ser ni un control administrativo, ni va a ser un control de ingeniería, no. Es saber, es tener información, es saber el ambiente es peligroso para el trabajador, sí o no. Es un criterio para poder establecer una medida de control que corresponda a la condición a la que está expuesto el trabajador. Es por eso que hablamos de identificación de las condiciones del proceso para estimar en qué momento se debe realizar la medición, lo cual vamos a profundizar más adelante. Pero per se una medición higiénica no es una medida de control. Es conocer, y por eso la frase inicial. El conocimiento es la base de las decisiones. Es como la matriz de peligros.
Si yo no tengo la matriz de peligros caracterizada, ¿cómo voy a hacer mi intervención? Si yo no sé qué cantidad hay del agente químico presente en el lugar de trabajo, ¿cómo voy a hacer la implementación de controles y la gestión del riesgo? Entonces, es importante que lo definamos desde ahí, desde la primera pregunta. Una medición higiénica no es una medida de control. Una medición higiénica es una técnica, es una metodología bajo la cual se puede establecer cuantitativamente o determinar cuantitativamente la presencia de uno solo, de un contaminante químico en el lugar de trabajo. Claro, dependiendo de la técnica, vamos a poder tener el resultado de diferentes agentes de forma individual, ¿sí? Pero siempre hemos enfocado a un grupo especial, a un grupo particular. Entonces, por eso hablamos inicialmente de las condiciones de la exposición. En un segundo, debemos mirar, de acuerdo a la agente, asimismo el método analítico disponible. Para Colombia, nosotros tenemos por resolución 2400 que adoptamos los valores límites permisibles que nos define la CGIH. Cuando hablamos de valores límites permisibles, de los cuales ya hemos hablado en diferentes ocasiones y en diferentes seminarios, pero vamos a recordarlos de una forma muy clara y muy concreta. Valores límites permisibles para productos químicos hay tres valores, hay tres tipos de valores. El valor límite permisible, el TLB-TWA, que es el que está establecido para una exposición de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Está el valor límite permisible, el TLB-STEL, Short Time Exposure Limit, STEL, del cual también hablamos en el seminario anterior, que es para corta duración, es decir, exposiciones a 15 minutos, máximo 4 veces durante la jornada laboral. Y el TLB Ceiling o techo, que es el valor límite permisible máximo al cual un trabajador puede estar expuesto sin tener o con una probabilidad baja de tener un daño a su salud. Dependiendo del agente que se va a medir, pues asimismo va a ser el método analítico disponible para identificar ese contaminante. Precisamente es por eso que hablamos que según el contaminante, asimismo la técnica. ¿Y cuál es la técnica que buscamos? La técnica que buscamos es la técnica NIOSH que corresponda a ese analito, es decir, a ese contaminante químico que vamos a determinar. Entonces, cuando hacemos esa programación o esa planeación, ¿sí? Pues tenemos que mirar esa técnica en ellos que realmente que esté vigente, que corresponda al contaminante que estamos evaluando y la existencia del valor límite permisible. Si no tiene valor límite permisible el contaminante que deseo determinar, pues no tiene sentido. Y no tiene sentido porque todos los resultados de la medición higiénica giran en torno al valor límite permisible de esa sustancia química. ¿Sí? Entonces, si el contaminante que identificamos en nuestra higiene cualitativa, de la cual hablamos la semana anterior, no tiene valor límite permisible, no se puede hacer medición higiénica, no corresponde. ¿Sí? Y eso también lo encontramos en la guía de exposición, la guía de análisis de puesto de trabajo para determinar la exposición a agentes higiénicos para calificar enfermedad laboral. Entonces, las mediciones higiénicas se dan en dos momentos, que esto también es importante tenerlo en cuenta. La medición higiénica se da como una medida de prevención cuando identificamos que hay la presencia de un contaminante químico en el entorno laboral que puede generar un efecto adverso en la salud de los trabajadores, pero también la hacemos ya de forma obligatoria cuando estamos
calificando una enfermedad laboral. Cuando se califica una enfermedad laboral para agentes químicos, la metodología para el análisis de puesto de trabajo para establecer si esa persona o no tiene o no la exposición al agente que le pudo o que puede estar asociado a la enfermedad laboral, pues es una medición higiénica. Pero también en la metodología establece que análisis de puesto de trabajo para productos químicos con TLB y análisis de puesto de trabajo para productos químicos que no tienen TLB. Cuando la sustancia química tiene TLB, pues claro, aplica, pero cuando no tiene TLB, pues el estudio de puesto de trabajo es diferente. Entonces ahí es cuando apelamos a la higiene cualitativa. Y finalmente, el tipo de medición, es decir, equipos necesarios para hacer la medición. Y en esa caracterización previa a la realización de una medición higiénica, tenemos que irnos a pues, lo que hemos hablado a lo largo de todos estos seminarios, pero vamos a mirar cómo estas variables giran en torno a la medición higiénica. ¿Sí? No lo vamos a mirar como lo hemos visto anteriormente desde el punto de vista de la gestión del riesgo químico, sino vamos a ponerlo solamente en el entorno de la medición higiénica o del enfoque de la medición higiénica. Primero tengo que evaluar qué se compre, qué se vende, qué se produce. ¿Para qué? Para establecer la presencia del contaminante químico en el entorno laboral. Entonces vámonos también con ejemplos prácticos. Si estoy en un almacén de productos químicos, no tiene sentido hacer una medición higiénica. ¿Por qué no tiene sentido hacer una medición higiénica? Porque estamos manipulando el producto envasado sin abrirlo. Y eso debe ser claro. ¿Dónde se evalúa la presencia de un agente químico? Donde el agente químico se esté liberando al entorno, al aire interno o al entorno del trabajador. Por eso es que las mediciones higiénicas se hacen en áreas de productividad. Cuando estamos hablando de industria de alimentos, hablamos de áreas de producción. Cuando estamos hablando de industria farmacéutica, estamos hablando de área de pesaje y de área de producción. Y también estamos hablando en todas las empresas que tengan taller de mantenimiento, pues debemos pensar en la medición higiénica en el taller de mantenimiento. Es decir, la identificación de los grupos de exposición similar. Cuando estamos hablando de metalmecánica, pues estamos hablando del taller donde se hace la elaboración de las piezas, pero tengamos en cuenta que en actividades como metalmecánica, ahí estamos hablando de dos lugares, estamos hablando y de dos momentos del proceso. Estamos hablando de la elaboración de las piezas, puede ser en un lugar cerrado, y la instalación de las piezas. La instalación de las piezas es un lugar abierto. Entonces no podemos decir que la medición higiénica es igual en el lugar cerrado que en el lugar abierto. ¿Por qué? Porque aunque es la misma actividad, soldadura, pues la condición ambiental y la presencia del contaminante químico que nos interesa establecer, pues va a ser diferente. Y es ahí cuando hablamos del conocimiento y la experiencia en el proceso. Porque también debemos tener en cuenta qué tipo de proceso es. ¿Es un proceso continuo? ¿Es un proceso en lotes? ¿Es un proceso con una frecuencia, cuando estamos hablando de lotes, es una frecuencia semanal? ¿Es una frecuencia quincenal? ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cómo es la actividad económica en el lugar donde se está liberando el agente químico? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta los diferentes procesos que se hacen en la empresa. Cuando nos vamos a manufactura, ¿sí? Debemos tener en cuenta en esa manufactura qué es lo que se está produciendo, cuántos productos se están produciendo, cuáles son los procesos y cómo se están liberando los agentes químicos de acuerdo al proceso que se esté ejecutando. Si hay áreas definidas o si es la misma área, les voy a poner un ejemplo básico y sencillo. Áreas de pintura. Hablemos de pintura electrostática. La pintura electrostática o puede ser continuo o puede ser por lotes, solamente cuando se necesita hacerle aplicar pintura electrostática a las piezas metálicas.
Entonces, si es un proceso continuo, pues podemos hacer la medición dependiendo también de los picos de trabajo. Pero si es un proceso por lotes, es decir, solamente se pone en funcionamiento cuando se va a aplicar a ciertas piezas, pues debemos caracterizar esos momentos en los cuales se va a hacer esa medición. Vámonos a medición de material particulado en construcción. Para hacer medición de material particulado en construcción no es simplemente llegar, sí, voy a hacer una medición higiénica de material particulado. No, es mirar el momento, el proceso. Si estamos en excavación, si estamos en obra negra, si estamos en el amarrado de hierro, si estamos haciendo lo que es obra gris, si estamos haciendo acabados. Es diferente y eso es lo que debemos tener en cuenta, el conocimiento y la experiencia en el proceso para poder definir el momento en que se va a hacer la medición higiénica para que tenga unos resultados realmente, eh, ¿cómo se diría? Útiles para el proceso de seguridad y salud en el trabajo. El lista de productos empleados, etiquetado y fichas de datos de seguridad. Todos los productos químicos tienen ficha de datos de seguridad, todos deben tener fichas de datos de seguridad. Es diferente tener el inventario de la empresa a tener el listado de productos empleados de acuerdo al proceso. Como les decía, si en la semana 1 tengo un proceso A, si en la semana 2 tengo un proceso B, si en la semana 3 tengo un proceso C, tengo que mirar ese listado de productos por el proceso para mirar cuáles son los hábitos de proceso, la liberación de los contaminantes. Y claro, ahí voy a tener en cuenta la peligrosidad. Hay condiciones fijas que tengo que determinar para poder establecer, decir, aquí una medición es necesaria o no es necesaria. Y es la condición locativa. Y son los controles de ingeniería que ha implementado la empresa. ¿La empresa tiene ventilación o no tiene ventilación? Ese es el primer factor que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si la empresa no tiene controles de ingeniería implementados, pues claro que vamos a tener acumulación del contaminante que se libera a lo largo del proceso. Pero tenemos que mirar qué contaminantes, y esos contaminantes se dan no por el inventario de productos químicos de la empresa, sino por el listado de productos empleados en ese proceso específico que estamos evaluando. Por lo tanto, también tenemos que mirar la determinación previa de materias primas desde el punto de vista cualitativo, como les decía en el seminario anterior, hacer un estimado general de forma cualitativa para poder llegar a una segunda fase si aplica, que es una higiene cuantitativa o una determinación cuantitativa. Determinación de cuáles son mayores y cuáles son menores. Esto es fundamental. ¿Cómo lo hago? Por medio de un balance de proceso. Establecer cuáles son las cantidades que se están utilizando en proceso para poder proyectar o para poder, sí, establecer o hipotetizar, porque estamos hablando de hipotéticos. ¿Cómo se está liberando al entorno y cuál es la cantidad posible que puede haber en el entorno? A veces es posible, a veces no es posible. Vámonos a uno de los ejemplos que le estaba poniendo, material particular en el sector construcción. Pues ahí no podemos hablar, ahí podemos hablar de cantidades en algunos momentos, pero en algunos momentos no podemos hablar de cantidades de cuánto cemento, de cuánta arena. No, no lo podemos hacer, no podemos hacer ese estimativo, pero sí podemos establecer cuáles se utilizan en mayores cantidades y cuáles se utilizan en menores cantidades para asimismo poder establecer cuál es la priorización del contaminante a medir, porque ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. El proceso nos puede conducir a medir varios contaminantes, no uno solo, sino varios. Tengo que medir material particulado, pero por el otro lado también se están generando vapores, se están generando vapores orgánicos. Entonces, ¿cuál es el vapor orgánico que voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y en qué momento lo voy a medir? Van a estar presentes al mismo tiempo en el proceso, pueden presentar interacciones. La técnica de uno se ve obstaculizada por la presencia del contaminante, del otro contaminante. Por eso es importante determinar cuáles son los productos químicos que están o que se van a medir de acuerdo a su concentración y a su uso en el proceso.
La función química a considerar. Función química estamos hablando y voy a partir de referentes. Tenemos GATIST, Guías de Atención Integral en Seguridad y Salud en el Trabajo, y tenemos también los TLVs. Entonces, si tenemos humos metálicos, pues la función química a considerar son pues iones metálicos. Pero si estoy hablando de vapores orgánicos, pues tengo que mirar qué vapores orgánicos. Entonces hablamos de la GATIS, de benceno, tolueno, etilbenceno y la L. La L se me está olvidando en este momento. Benceno, tolueno, etilbenceno, la L. Les quedo viendo la L. Entonces, ¿qué es diferente? Entonces, que si vamos a medir, por ejemplo, formaldehído es un contaminante específico. Entonces, la medición de formaldehído va a ser específica para formaldehído, pero cuando hablamos de derivados de hidrocarburos y asociados a benceno, etilbenceno, tolueno, pues podemos a mirar el grupo funcional. Cuando miramos material particulado, pues es diferente material particulado a fibras. El asbesto es una fibra. Entonces, eso es lo que determinamos. ¿Para qué? Porque esa es la base para seleccionar la técnica analítica que se va a aplicar durante la medición higiénica. Pues claro, el estado físico de la sustancia, si son gases, si son vapores, o la posible coexistencia líquido-vapor. ¿Y eso quién lo da? Pues la caracterización del proceso desde el punto de vista de temperatura, desde el punto de vista de la condición ambiental, condiciones de presión y temperatura ambientales, condición del proceso, etc. En aerosoles, pues si es un polvo, si es humo, si son fibras, si son nieblas. Cuando hablamos de aerosoles, miramos el tamaño de partícula, que ese también es importante, si es polvo total o fracción de polvo respirable, y hablamos de mezclas. Como les decía, humos metálicos son mezclas. Con estos aspectos caracterizados y totalmente conocidos es cuando ya hablamos de programar la medición higiénica con el especialista. Al momento ya de la aplicación de la técnica, de acuerdo a la técnica NIOSH, que establezca la determinación cuantitativa de ese contaminante que identificamos previamente de forma cualitativa, pues tenemos que tener en cuenta otros aspectos, que es ya la planeación de la ejecución. Aquí estamos hablando de la identificación del contaminante y de la determinación si es viable o no realizar una medición higiénica. Cuando ya determinamos la viabilidad de la medición higiénica, pues nos vamos a la ejecución de la medición higiénica. Cuando hablamos de la ejecución estamos hablando de tomas de muestra blanco. ¿Dónde vamos a hacer nuestra muestra blanco? ¿Dónde vamos a tomar muestra blanco? Voy a ir a una diapositiva siguiente y ya me devuelvo. Entonces, cuando hablamos de la medición higiénica, como les decía en el seminario anterior, pues la medición higiénica está enfocada a determinar el ingreso del contaminante por vía inhalatoria. Aquí no estamos contemplando vía dérmica. Para la vía dérmica no hay mediciones higiénicas para contaminantes químicos. Para contaminantes químicos solamente hablamos de higiene para la medición de un contaminante que ingresa por vía inhalatoria. Como el ingreso es por vía inhalatoria, pues el equipo base para una medición higiénica es una bomba de muestreo. Es una bomba que hace una captación activa. ¿Qué es una captación activa? Es una succión, precisamente, ese es el objetivo de la medición higiénica, que es por medio de la succión que genera la bomba, va a depositar ese agente contaminante en una matriz o en un filtro que es el que va a contener ese agente químico que estamos determinando cuantitativamente para saber la cantidad en el entorno. Entonces, esta bomba, ¿dónde se ubica? Pues ahora hay unas más pequeñas, unas más prácticas, pero por más pequeña, por más práctica que sea la bomba, pues sí va a generar una incomodidad y una molestia en el trabajador, ya que la bomba se debe situar en ¿dónde? En el cinturón o al nivel de cintura del trabajador. Ahí es donde va.
¿Y eso también para qué? Para poder que la bomba, que el método de succión de esa captación activa del contaminante tenga la distancia. Todas las bombas se diseñan a partir de distancias. Entonces, que tenga la distancia para hacer la captación necesaria. ¿Dónde se ubica este objeto que ya vamos a definir qué es? En la diapositiva anterior está. ¿Dónde se coloca? Se asegura, por eso es que ustedes ven aquí, en esta figura, que la manguera se fija a la camisa del trabajador por medio de un dispositivo. Podemos utilizar cinta, podemos utilizar un ganchito, podemos utilizar un clip, debemos utilizar algo que genere que garantice que la manguera va a estar adherida a la camisa del trabajador, a la ropa de trabajo del trabajador. Y aquí en la parte superior también debemos fijar esta manguera para que no se corra, para que siempre esté en el mismo lugar. Y el aparatico o el filtro que vamos a utilizar para que se deposite ese agente químico que estamos midiendo debe estar en donde, a la altura o a una distancia equidistante del contaminante que simule la inhalación o el ingreso del agente contaminante al trabajador por la nariz, por vía inhalatoria. Entonces, debemos tener muy presente la ubicación del filtro, el aseguramiento de la manguera, del equipo, a la ropa de trabajo del trabajador y la ubicación de la bomba en la cintura del trabajador. Esta bomba, antes de ubicarla en la cintura del trabajador, tenemos que hacerle una calibración. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay un calibrador precisamente para determinar el flujo de la bomba, ya que el flujo de la bomba es una de las variables de la técnica analítica que son muy importantes, porque si no se cuadra, si este flujo de aire, es decir, la velocidad con la que se está captando el aire que tiene el contaminante, no se estabiliza y no sigue las indicaciones dadas por la técnica, el filtro, entonces aquí me voy, el filtro se puede saturar, puede llegar a una sobresaturación y la determinación cuantitativa pues nos puede arrojar resultados que están fuera de un rango. ¿Dónde se coloca el filtro? Estos son los cassettes. Cuando uno habla de cassette, habla del dispositivo donde viene el filtro que va precisamente a hacer esa absorción, es decir, donde se va a depositar el agente químico que estamos evaluando. Hay cassettes de 2 cuerpos, hay cassettes de 3 cuerpos, dependiendo también las características del filtro, de acuerdo a la técnica analítica que vamos a desarrollar. Y hay también, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, la unidad de captación. ¿Qué es esa unidad de captación? Es un dispositivo rígido que se asegura con la manguera que vemos aquí. Entonces aquí vemos el dispositivo rígido, esa unidad de captación que está simulando la nariz del trabajador, que está unido a la manguera. Esta es la manguerita, entonces dense cuenta que está la unidad de captación. Y en algunos casos solamente no ponemos la unidad de captación, sino solamente ponemos el filtro porque tengamos en cuenta que esto tiene un peso. Como esto tiene un peso, pues esto va a incomodar al trabajador en la ejecución de sus funciones. De acuerdo al agente contaminante, pues vamos a seleccionar el tipo de filtro a utilizar. Como les decía, el filtro puede ser, va en esta unidad de captación, algunos requieren filtro, algunos solamente va directamente el cassette, como lo vemos aquí en esta figura. El número de muestras a realizar depende también de la técnica, depende del tiempo de la medición higiénica. El tiempo de la medición higiénica, ¿qué es lo que recomiendan las guías integrales de atención en seguridad y salud en el trabajo? Que la medición, y también esto está asociado al TLB. Cuando es larga duración, estamos hablando de TLB, TWA. La duración, la técnica me da un tiempo mínimo y no confundan eso. Por ejemplo, para unos metálicos, que es una de las mediciones que he hecho últimamente,
La técnica NIOSH me dice que el tiempo mínimo de medición son 200 minutos. Sí, son 200, es un tiempo de, perdón, 160 minutos. 160 minutos son 4 horas, pero si el trabajador está expuesto o su jornada laboral es de 8 horas, la GATIST me dice que para una medición de larga duración, la fracción de la jornada laboral para hacer la medición higiénica debe ser mínimo el 70% de la jornada laboral. 70% de una jornada laboral de 8 horas son 5.6 horas. En minutos son 330 minutos. La técnica en ellos me dice mínimo 160 minutos, mínimo, pero no me caso con el tiempo que establece la técnica NIOSH. Me debo casar, es decir, debo seguir la indicación dada en las guías integrales de atención y en el cuadernillo de las TLB, BI, de la CGIH. En este cuadernillo también dice que mediciones para larga duración es mínimo el 70% de la jornada laboral con una muestra. Si tenemos muestras de menor duración, estamos hablando de muestras de 2 y 3 horas, debemos tener un número mayor de muestras. Es decir, vamos a tener una medición de 2, 3 horas, perfecto. Pero entonces ahí debemos tener 2 muestras para poder establecer realmente la concentración a la cual se encuentra expuesto. Entre menor sea la duración de la muestra, mayor va a ser el número de muestras para poder establecer la exposición o la probabilidad en la exposición a la cual se encuentra expuesto el trabajador. Entonces, número de muestras a realizar va asociado también al número de trabajadores a muestrear. Las metodologías establecen que de acuerdo a la cantidad de los trabajadores que se encuentran en el grupo de exposición similar, asimismo va a ser el número de trabajadores muestreados. Entonces, para un grupo de exposición similar de 10 personas, pues lo que recomienda la estrategia es que sean 3, 4 trabajadores a los que se les debe hacer la muestra. Pero aquí tenemos una situación, una medición higiénica es costosísima, realmente muy costosa. Entonces, tener una medición higiénica de 4 trabajadores realmente es un costo muy alto. ¿Tenemos ese costo? Por eso es que muchas veces en una medición higiénica lo que llegan a hacer las mediciones o los que llegan a hacer los proveedores es medir a un solo trabajador, es ponerle el filtro a un solo trabajador. Porque es que ¿cuáles son los costos de una medición higiénica? El costo de la medición higiénica es la bomba, el filtro, la membrana, es decir, lo que va dentro del cassette, lo que va a absorber el agente químico, los cassettes, el tipo de cassette que se utiliza, eso también es un insumo y eso también tiene un costo. Y el tiempo que demora el higienista de campo en hacer la medición, haciendo las observaciones durante la medición. Entonces está la persona trabajando con su equipo y está el higienista observando y tomando muestra de las actividades que está haciendo el trabajador durante la medición para poder establecer los tiempos correctos de exposición. Ese es el primer costo. Pero el segundo costo, que es mucho más costoso, ¿sí? Es la técnica analítica, es decir, coger ese filtro con el contaminante químico que ya se absorbió por captación activa y enviarlo al laboratorio. Y en el laboratorio le aplican una técnica destructiva a ese filtro, a esa membrana que se envía para poder establecer la cantidad de contaminante químico que se obtuvo por esa captación activa. Son esos dos costos los que vienen en las mediciones higiénicas para contaminantes químicos. Son costos altos. Para eso también debemos tener en cuenta cómo se conserva la muestra para el transporte y envío. En Colombia no tenemos laboratorios certificados, muy pocos.
Hay muy pocos, realmente muy pocos. Pero la certificación de los laboratorios para las técnicas analíticas, para la determinación de agentes, realmente es costosa y eso hace que el costo de la técnica sea muy alto, que es otro aspecto a tener en cuenta. Por eso es que en el informe debemos solicitar la certificación del laboratorio de acuerdo a la técnica analítica que relacione la NIOSH para ese contaminante que estamos analizando. Y cuando ya tenemos esto, entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas para saber si la medición y el resultado es representativo o no. La medición se considera representativa de la exposición, es decir, se hizo en el momento en el que el proceso tiene una mayor liberación de contaminante, hay una mayor producción, los trabajadores tienen la mayor exposición, las condiciones de trabajo se repiten regularmente, que era los que les decía, el proceso es continuo, es en lote, se comporta la exposición de diferentes operaciones, es decir, estamos estableciendo y estamos clasificando correctamente los grupos de exposición similar. ¿Para qué? Para hacer una valoración por separado. La empresa tiene, vamos a hablar un ejemplo práctico, industria de alimentos. Industria de alimentos tenemos el área operativa y el área de mantenimiento. Pues en el área operativa, la medición va a ser de material particulado, porque es la presencia de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una industria de alimentos que tenga que ver con harina. Pues ahí lo que voy a hacer es una medición higiénica de material particulado, orgánico, claro. Pero también tienen un área de mantenimiento. En el área de mantenimiento, pues la medición higiénica no va a ser de material particulado, sino va a ser de solventes orgánicos, por ejemplo, de BTL, benceno, tolueno, etilbenceno y el otro. Y entonces, pues la valoración va a ser por separado y la medición higiénica pues me va a dar resultados diferentes. Tenemos una concentración media por puesto de trabajo, como les decía, es importante y nos va a dar un índice. Tenemos que nos dice el procedimiento y la metodología que debemos obtener al menos 3 concentraciones medias por puesto de trabajo. Pues esto es un costo altísimo y realmente casi nunca cumplimos este criterio de estas 3 concentraciones medias por puesto de trabajo. Aquí tenemos que mirar el índice. ¿Qué es el índice? El índice es la relación de el resultado sobre el TLB. Si tenemos un TLB, nuevamente esto es con cifras exactas. El TLB es 0.5 partes por millón. Y los resultados de la medición higiénica me dieron 0.1, pues ¿cuál va a ser el índice? 0.1 sobre 0.5. Vamos a encontrar que es 0.2. Vamos a encontrar que el índice está por debajo del 0.25%. Pero si me dice que el resultado es 0.3, pues el índice ya va a ser 0.3 sobre 0.5. Estamos hablando que va a ser mayor al 50%. ¿Sí? La medida geométrica, es decir, el índice, el valor de la división del resultado sobre, donde el resultado es el numerador y el TLB es el denominador, se va a hacer 0.3 sobre 0.5, eso me va a dar mayor al 50%, esto va a ser 55%. Entonces ya tenemos que el grado de peligrosidad es medio. Pero si tenemos que el resultado de la medición higiénica es 1, la presencia en el aire es de una parte por millón, me dice, pues si una parte por millón es bajita. ¿Cuál es el TLB? El TLB es 0.5. ¿Cuál va a ser el índice? 1 sobre 0.5 va a ser 2. Ya el peligro es inaceptable. Entonces, ahí es cuando hablamos de la exposición está por debajo del máximo admisible, el riesgo es aceptable cuando tenemos un índice menor al 0.25 o que está cercano al 0.5. Cuando existen dudas acerca de la magnitud de la exposición,
se debe establecer un programa de muestreos periódicos que permitan acotar mejor los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la medición higiénica está alrededor de 0.5 o la medición higiénica me dice que aquí también debemos tener en cuenta que hay unos mínimos y unos máximos. Las técnicas analíticas me dicen por debajo de valor es indetectable, por encima de ese valor es indeterminado. Tiene que estar en el rango. Por eso es que la medición higiénica, la determinación del flujo de aire, la calibración de la bomba, la planeación del tiempo de medición es muy importante. Para una medición, para la medición de una jornada mayor al 70%, pues muchas veces vamos a requerir más de un filtro para que no se sature. Porque si el filtro se satura, pues el resultado que nos va a dar es incierto. Cuando tenemos resultados inciertos, pues lo que tenemos que hacer es hacer un programa de muestreos periódicos que nos permitan determinar una concentración exacta del contaminante en la atmósfera laboral para poder establecer la exposición. Pero cuando el valor del índice es mayor al 1, ¿sí? Es mayor a 1, la relación, es decir, la presencia del contaminante es igual o mayor al TLB, tenemos que decir que la exposición está por encima del máximo admisible, es decir, el riesgo es inaceptable y exige la adecuación inmediata de medidas preventivas cuya eficacia estará en función de lo que afecta a los factores de riesgos mencionados anteriormente. Y eso es lo que realmente, ese es el corazón del informe de la medición. ¿Qué debo tener en el informe de la medición? Pues primero, la trazabilidad del informe, el título, el autor, la fecha, registro e índice. ¿Qué debo tener también? Pues dentro de los anexos, como les decía, la certificación del laboratorio con respecto a las técnicas analíticas. También debo tener la técnica analítica empleada, debo tener el esquema definido para la medición higiénica, ¿sí? Y tengo que tener el plano. No lo tengo, pero es importante poder relacionar el plano para poder establecer en dónde se hizo la medición y la identificación de la fuente generadora de la liberación del contaminante para saber o para poder establecer el flujo de la dispersión de ese agente contaminante en el entorno laboral. Aquí también tenemos que tener en cuenta en las zonas cálidas la presencia de aire acondicionado, porque el aire acondicionado lo que hace es coger el aire, enfriarlo y retornarlo al lugar. Entonces es una recirculación de aire. Y si el aire está contaminado, entonces los aires acondicionados lo que pueden hacer es absorber ese aire contaminado y dispersarlos a lo largo de toda el área de la empresa. Por eso es que es tan importante tener en cuenta los planos locales para poder establecer esas corrientes de flujo del contaminante a lo largo de la empresa. En el núcleo, es decir, el corazón del informe, que vamos a tener los datos operativos, la identificación de riesgos higiénicos, la valoración, es decir, los resultados y la determinación de ese índice para poder establecer la conclusión. El riesgo es bajo, es medio, es aceptable, bajo o medio, o es inaceptable, es alto o muy alto. Y las recomendaciones, y en las recomendaciones es donde realmente encontramos las medidas de control. ¿Qué son las recomendaciones? Es lo que hablamos de la higiene operativa. Es decir, cuáles son las medidas de control que se deben implementar para disminuir la presencia y poder ajustar la existencia de ese contaminante dentro de un rango que sea seguro para el trabajador. Usualmente esas recomendaciones asocian controles de ingeniería a controles controles por elementos de protección personal respiratoria. Controles de ingeniería para limpiar, es decir, para poder extraer el contaminante del entorno laboral, del aire laboral, y renovarlo por aire limpio.
con eso se disminuye la concentración del contaminante en el entorno de trabajo y el uso de elementos de protección personal para que esas trazas, esa cantidad del contaminante en el entorno laboral se quede en el elemento de protección personal y el riesgo sea mucho más bajo para el trabajador. Por eso es que se adapta para riesgo químico el control de ingeniería con el control del elemento de protección personal. Y es lo que corresponde a lo que son resultados y recomendaciones. Y la introducción es hablar de los antecedentes de la empresa, también principalmente es de la empresa, el objeto, es decir, la actividad económica, la caracterización del proceso y los objetivos de la medición. Entonces, démonos cuenta que estos son los elementos que componen el informe higiénico resultante, que es lo que se convierte en un insumo para el sistema de gestión para poder determinar medidas de control, pero no es la medida de control. Muchísimas gracias por su colaboración, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, como todos los seminarios que hacemos, y volvemos nuevamente a hacer nuestro sondeo para mirar qué tanto hemos aprendido del tema. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una medición higiénica es A, una medida de control administrativa del riesgo, B, una determinación cuantitativa de un contaminante, C, una técnica analítica para identificar un contaminante y D, una técnica analítica para estimar valor permisible? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, una medida de control administrativa del riesgo, un 22% de respuesta. B, una determinación cuantitativa de un contaminante, un 37% de respuesta. C, una técnica analítica para identificar un contaminante, un 27% de respuesta. Y D, una técnica analítica para estimar valor permisible, un 15% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Nos fue súper bien, nos fue súper bien, nos fue súper bien porque una medición higiénica es una determinación cuantitativa. El 37%, gracias por el cambio de la respuesta. Al principio, las respuestas eran que era un control administrativo. Y ahora la respuesta, el mayor peso de la respuesta, que es el correcto, es una determinación cuantitativa de un contaminante químico. Ingeniero, muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el parámetro base para definir la realización de una medición higiénica es A, la técnica analítica para identificar el contaminante, B, la técnica analítica para cuantificar el contaminante, C, el valor límite permisible del contaminante a medir, D, la peligrosidad del contaminante a medir. Igualmente les daremos 15 segundos para dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la técnica analítica para identificar el contaminante, un 16% de respuesta. B, la técnica analítica para cuantificar el contaminante, un 24%. C, el valor límite permisible del contaminante a medir, un 43%. Y D, la peligrosidad del contaminante a medir, un 16% de respuesta, ingeniero. Aquí tuvimos un valor similar al comienzo y al final, pero les voy a ser muy claro con la respuesta, de pronto no quedó tan claro. Si no hay valor límite permisible, no hay medición higiénica. Así de sencillo. El parámetro base es que exista valor límite permisible para la sustancia. Si la sustancia tiene una corta duración, una corta exposición, es decir, un tiempo de exposición de 15 minutos, y necesito hacer una medición de una corta duración y no tiene TLB Stell, pues realmente la medición higiénica no va a tener sentido. Porque vamos a tener un TLB TWA,
para una medición de 15 minutos, media hora, una hora, no va a ser cotejable. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debe existir el valor límite permisible, es decir, el TLB, pero además de eso, que exista de los 3 TLB que hay, el ceiling, el techo, el de corta duración, que es el steel, o el TWA, que es el de 8 horas, que sea coherente con la exposición del trabajador. Si eso no existe, no vale la pena hacer una medición higiénica. Entonces, la respuesta correcta es la existencia de valor límite permisible o el valor límite permisible, que el 43% de nuestros asistentes tuvo la razón. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nuestra tercera pregunta nos dice, el criterio más importante para realizar la medición higiénica de un contaminante químico es A, la viabilidad de la técnica analítica, B, estimar la duración de la medición, C, que el contaminante tenga valor límite permisible, D, la ficha de datos de seguridad del agente químico. Igualmente les daremos 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, la viabilidad de la técnica analítica, un 10% de respuesta. B, estimar la duración de la medición, un 9%. C, que el contaminante tenga valor límite permisible, un 31%. Y D, la ficha de datos de seguridad del agente químico, un 51% de respuesta, ingeniero. ¿Qué tal nos fue nuestra última pregunta? ¿Me las recuerdas, por favor? ¿Me las vuelves a repetir? Los porcentajes. Claro, sí, señor. La primera, A, la viabilidad de la técnica analítica, un 10%. B, estimar la duración de la Ya. medición, un 9%. C, que el contaminante tenga valor límite permisible, un 31%. Y D, la ficha de datos de seguridad del agente químico, un 51%. De pronto la pregunta fue un poquito cascarera, pero les voy a contar. Recuerden que la medición higiénica depende de la técnica analítica. Si la técnica analítica no se aplica correctamente, los resultados no van a ser representativos. Y lo tenemos aquí en este gráfico. Determinar la medición se considera representativa es nuestra primera pregunta. Y esa representatividad está asociada a la técnica analítica. Ya dijimos que para poder decir si hacemos una medición higiénica es diciendo, ¿tenemos valor límite permisible, sí o no? Cuando ya tomamos la decisión de hacer una medición higiénica, tenemos que determinar que la medición sea representativa, es decir, que la técnica analítica sea viable. Flujo, membrana y las condiciones ambientales. La respuesta correcta es la A, es la técnica analítica, porque si la técnica analítica no es correcta, el resultado no va a ser representativo y la medición no va a ser válida. La respuesta correcta es la A y el 10% de nuestros asistentes tuvo la razón. Bueno, ingeniero Zanabria, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente. Vale, Wilmer, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy y espero haberles aportado un poquito en este tema de mediciones higiénicas para contaminantes químicos. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Igualmente a todos nuestros asistentes, mil y mil gracias por acompañarnos en otra acción educativa más de nuestra comunidad. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.